El tema de los derechos humanos ha sido uno de los que más ha dado de hablar durante la última semana, especialmente, en la que se recordaron los 40 años del golpe de Estado. Fue una de las listas, sin duda, que se abordó en los últimos días. En este contexto, la Corte Suprema estableció que los jueces que trabajen en casos relacionados con crímenes y violaciones a los derechos humanos tendrán dedicación exclusiva para estas causas. Vamos a conversar sobre las últimas semanas, los comentarios, los análisis que se hicieron, las reflexiones a nivel país. Estamos junto a José Salaquet, abogado experto precisamente en materia de derechos humanos. Gracias por estar con nosotros, profesor. Bienvenido. Encantado, gracias. Profesor, primero me gustaría partir con una visión un poco más general de lo que vimos las últimas semanas. ¿Qué queda? ¿Qué es lo que uno podría dejar como conclusión, como un análisis un poco más general, más amplio? ¿Qué es lo que dejó estas últimas semanas con motivo de la conmemoración, sin duda, de los 40 años del golpe de Estado en Chile? Contrariamente a lo que muchos plantean, yo pienso que esta semana nos dejó más cerca, porque hay un mayor reconocimiento compartido de la verdad. Por ejemplo, tenemos a la Corte Suprema admitiendo lo que siempre negó en tiempos pasados, sí, que había realmente renunciado a su papel jurisdiccional de protección de los derechos humanos y se había entregado de pies y manos al gobierno militar. Fue una Corte Suprema sometida y esta Corte Suprema reconoce. Muchos dirán, pero no reconoció con suficiente fuerza, no estaba en negrita, no estaba con letra de 14, sino de 12. No está la palabra perdón tampoco. Y no estaba la palabra perdón. Sin embargo, se rompió un dique de contención. Y yo digo que eso ha sucedido también antes. Por ejemplo, el año 2010, con la mesa de diálogo, los militares reconocieron, no con suficiente énfasis, pero eso abrió la puerta para que en los años sucesivos cada vez se hicieran declaraciones de los militares más categóricas. Y yo creo que el hecho importante es que se rompió esa negativa cerrada que existía hasta ese entonces. ¿Y qué es lo que provoca que se rompa precisamente esos diques de los que habla usted? En el caso de la justicia, yo creo que varios factores. Primero, hay una nueva generación de jueces. Segundo, hay algunos que están convencidos de que estas materias hay que respetarlas y es labor de la justicia proteger los derechos humanos, pero que antes no se atrevían a plantearlo porque tenían temor a que los superiores los calificaran mal y tuvieran que salir del Poder Judicial, como casi sucedió con el juez Cerda, por ejemplo, que nunca ha llegado a la Corte Suprema contra toda razón, porque es una persona de grandes méritos. En tercer lugar, existe también una situación de la condición humana. Los jueces de ahora saben que su próximo ascenso depende de decisiones de órganos democráticos. El presidente de la República escoge de una quina o de una terna y envía al Senado, y en definitiva las personas que están muy aparte de la protección de los derechos humanos no van a ser considerados. Pero también hay un factor adicional, y es que los jueces, sin negar que hay muchos que son sinceramente convencidos de que proteger estos derechos y se sienten impelidos a hacerlo, de que los jueces se sienten observados por sus pares internacionales. Yo recuerdo cuando estaba de dirigente de Amnistía Internacional, a veces pedíamos que doctores escribieran cartas a doctores de los países donde se torturaba y que asistían a la tortura, diciéndole esto no se hace. Y muchas veces los doctores recibieron una carta de un eminente doctor de Harvard que había estudiado ello por sus libros, y se sentían particularmente impresionados e intimidados y cohibidos por esto, y avergonzados. Entonces, en ese sentido, los jueces de hoy y los juristas de hoy sienten que el mundo ha partido para otro lado y que no pueden quedarse detrás renunciando a aplicar el derecho internacional como modernamente se entiende. Pero no solo hay una consideración de tiempo, ¿no? Me imagino, o sea, porque estos 40 años se vivieron y se conmemoraron de una manera muy distinta a la de los 30 años, por ejemplo, ¿no? Así es, fue más encrespado, más sensible, más intenso. ¿Más sincero también? No sé si más sincero, porque la sinceridad es una cualidad del corazón y es muy difícil penetrar en el corazón, pero ciertamente puede ser que haya muchos que reaccionaron con sinceridad, puede ser que haya otros que reaccionaron sintiendo en qué dirección corrían los vientos, en fin. ¿Con la calculadora electoral en mano, quizás? Puede ser también, pero yo no me atrevo a juzgar si es sincero o no, porque eso significa tratar de penetrar en el corazón de las personas y eso no lo sé. Pero ciertamente ha transcurrido más tiempo, de modo que hay generaciones nuevas que miren esto con ojos frescos y también se espantan con ojos frescos. Pero no tanto tiempo como para que esto quede en la historia como la división entre higuinistas y carreristas, que parece una cuestión todavía
que dividía los sectores históricos, pero no tan forma tan candente. Claro. De manera que ha transcurrido más tiempo que los 30 años, de modo que los nietos están más grandes, pero no tanto tiempo como para que esto se olvide en la memoria familiar, por decirlo así. ¿Y qué pasa o cuándo, en qué punto esto deja de ser un tema de contingencia y pasa a ser ya historia? ¿Cómo se cierra esta etapa? Para alguna felicito a un estadista que lo mencionó así, se necesita que pasen 2 generaciones, las que vivieron de adultos estos temas o estas tragedias y las que lo vivieron de niños. Porque estas 2 generaciones los tienen en carne viva, en memoria activa. En cambio, después se transforma, como dije anteriormente, en un problema como histórico entre higienistas y carreristas. Todavía puede ser intenso, pero no mordiente, no tan intenso, no lacerante, por decirlo de esa manera. Sí. Para otros, lo que debe hacerse es completarse el ciclo de lo que hoy día se llama cómo manejar una transición en la democracia mirando el legado de los derechos de violación de derechos humanos. Y ese ciclo supone verdad, que en Chile se ha alcanzado en gran medida, reconocimiento que también se ha alcanzado en gran medida, pero falta el reconocimiento, como se ha dicho bien, y lo dijo el mismo presidente Piñera, de los cómplices pasivos, por decirlo de esa manera. Sobre ese punto le iba a preguntar exactamente lo que usted ya me adelanta al menos. ¿Qué tan importante es aquel reconocimiento de los civiles para cerrar este círculo histórico y el proceso? Yo creo que es un reconocimiento no penal, porque además no se puede forzar los reconocimientos penales, porque sería impelir a alguien a que se autoincrimine lo que está prohibido por los principios legales en todo el mundo, sino que sería un reconocimiento moral, histórico o político. Y en ese sentido hubo 2 grandes sectores que todavía han pasado desapercibidos y en el fondo se beneficiaron activamente del gobierno militar e incluso colaborar más allá de simplemente simpatías con el gobierno. Un sector en la prensa, el diario El Mercurio, y el Mercurio, por ejemplo, lo ha dicho varias personas y yo lo he dicho también muchas veces, publicó el titular más infame de la historia del periodismo chileno: se extermina como ratones, tratando pretendiendo convencer a la población chilena al público chileno de que los desaparecidos se habían matado entre ellos en Argentina, en Brasil, en otras partes. Sí. Y esto nunca había una palabra de disculpa, un reconocimiento de esa responsabilidad, que no era simplemente simpatía con el gobierno, sino un complot junto con su inteligencia para prestarse a una maniobra de desinformación y de ocultamiento y mentira. Un rol activo y consciente. Activo, yo lo llamaría complicidad activa. Ahora, también los sectores empresariales nuevos eran simples funcionarios de gobierno y les encargaron privatizar empresas, privatizar y se quedaron con ellas. Eso, que es un conflicto de interés del porte de una catedral, nunca se ha reconocido y en realidad se pasó la única segunda amnistía que se pasó en Chile, porque la amnistía penal hubo en el año 78 y no hubo una segunda amnistía en los siguientes 12 años. Pero en materia económica, en el año que la dictadura militar iba a dejar el poder, pasó una ley diciendo que no se podía por la Cámara de Diputados fiscalizar las privatizaciones. Una nueva ley de amnistía, pero desde el punto de vista económico. Exactamente. Profesor, hablábamos también de la necesidad de encontrar la verdad, de terminar este ciclo desde el punto de vista judicial también. Y en ese sentido la Corte Suprema decide asignar dedicación exclusiva a aquellos jueces que están a cargo precisamente de investigaciones por las violaciones a derechos humanos. ¿Lo considera como un paso importante para avanzar en esa materia? Sí, lo considero un paso importante. No es la primera vez que se nombran jueces de dedicación exclusiva. Ya en el año 2003 se nombraron. Pero es importante para que estas personas se vean liberadas de la enorme carga de trabajo que tienen los funcionarios judiciales, los jueces en particular. ¿Pero es solo una cosa de tiempo, de carga de trabajo de los jueces? Yo creo que además sería necesario, quizás es demasiado tarde, no lo sé, tendría que reflexionarlo, pero sería necesario crear un sistema de incentivos. Esto es, los que no cometieron los crímenes más atroces, los que no fueron los arquitectos de la represión, los que la idearon y la ejecutaron y la dirigieron de forma superior, sino que cumplieron un rol más subalterno y que hayan cometido, por supuesto, ilícitos penales. A esas personas ofrecerle inmunidad a cambio de que digan la verdad, porque si no se van a morir y no se va ni la verdad ni tampoco va a haber castigo. ¿Cómo? Y en cambio, si no dicen la verdad dentro de un cierto plazo, se les castigaría. ¿Cómo ese punto interesante, cómo hoy, a 40 años, se puede lograr avances más efectivos en las investigaciones de derechos humanos cuando no se logró durante todo este tiempo? El año 2003, el presidente Lagos propuso 4 medidas, una de las cuales no se aceptó, y era precisamente esa.
otorgar inmunidad a los que habían cometido crímenes relativamente menos graves dentro de su atrocidad, a cambio de que revelaran la completa verdad de lo ocurrido. Porque existe un una malentendida lealtad y un cierto pacto de silencio tácito. Silencio, exacto. Y en ese tácito, en el sentido que nadie lo ha afirmado, pero se entiende que entre machos, digamos, del ejército, de las Fuerzas Armadas, códigos militares, no se cuentan la ropa sucia, como entre comillas, se lava en casa, sí. Es el criterio. Y la lealtad viene primero, en fin. Incluso una persona tan patológicamente mentirosa como el general Contreras, que apareció en televisión el otro día, todavía no dice con todas sus letras quiénes son los responsables, y creo que él le respondía a Pinochet todos los días. Él dice, me dan orden, lo dice en forma indirecta, pero todavía no lo dice con todas sus letras, a pesar de que, como digo, es una persona increíblemente perversa y mentirosa. Y eso no lo hace porque, en definitiva, ese sentido de malentendido de lealtad. ¿Y cómo se quiebra eso? Con incentivos. Diciendo al señor, si usted no dice la verdad, en 6 meses va a la cárcel. Si la dice, queda con inmunidad. Y eso no significaría violar el principio de que nadie puede ser forzado a declarar en su contra, la famosa quinta enmienda que vemos en la película de televisión norteamericana. Porque, en definitiva, si la persona declara, no es penalizada. La persona no puede autoincriminarse, pero no se estaría incriminando porque no sería penalizada. ¿Bastaría con incentivos de tipo, profesor, cree usted? ¿O es necesario otras medidas? Se lo pregunto. La verdad es que yo creo que un conjunto de medidas. Primero, los jueces de decisión exclusiva. Un incentivo de ese tipo que se ofreció 10 años atrás, esa posibilidad la propuso el presidente Lagos y se rechazó. Tengo la duda de si funcionaría ahora porque ha pasado mucho tiempo, las personas son muy viejitas o se están muriendo en ambos lados. Sí. El diputado Guillermo Tellier planteaba la posibilidad de que se desclasificaran los archivos y las declaraciones en el contexto de la comisión Valech, precisamente, o del informe RETIC, precisamente para poder recabar a partir de esas declaraciones nuevos antecedentes, que pudieran surgir ahí algunas hebras que se pudieran investigar, nuevos antecedentes para poder avanzar en otros casos también de violación a los derechos humanos. ¿Cree usted que sería una buena medida esa? Yo creo que hay un cierto mito con respecto a esos archivos. Yo participé en la comisión RETIC y en la comisión Valech no participé porque es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la conozco bien. Y en definitiva, la razón por la cual se clasificaron y por un cierto tiempo no se puede divulgar esa información era para proteger a las propias personas que se sentían avergonzadas de reconocer ante sus nietos, por ejemplo, ante sus hijos, que se habían sido violados o que habían sido sometidos a tortura. Sí. Y en ese sentido la Iglesia insistió, y recordemos que el finado obispo Valech, que en paz descanse, presidía esa comisión, insistió en que esto era una especie de secreto sagrado, de que la persona hay que respetarle su dignidad. Pero en definitiva no es que esto revelara más personas inculpadas o inculpables, porque en definitiva todos los datos que tuvimos en la comisión RETIC, por lo menos, probablemente también la comisión Valech, no estoy seguro, sobre posibles inculpados no los dimos a conocer nosotros porque nosotros no éramos un tribunal, pero lo enviamos sobresellado a los tribunales. Claro. Y en definitiva los nombres ya están bien conocidos, de los principales actores, y muchos de ellos están ya sirviendo penas de presidio, en cárceles por supuesto bastante confortables, pero están sirviendo penas de presidio. Y hay una serie de cuestionamientos precisamente a esos privilegios que han recibido aquellos militares. ¿Cree usted que es momento de revisarlos? Yo creo que en definitiva el principio de igualdad impone que todas las personas tengan condiciones carcelarias cumpliendo su condena de una manera digna pero igualitaria. No puede ser que la cumplan de una manera digna y satisfactoria, o ultra digna y ultra confortable algunos, y otros en unas condiciones subhumanas, como la mayor parte de los condenados. El estándar debiera ser de que todos tuvieran por igual un trato apropiado, aun cuando fueran condenados. Profesor, por último, para cerrar ya esta entrevista, muchos han criticado lo que sucedió en las últimas semanas, esta revisión, el volver al pasado. Han criticado algunos programas de televisión, entrevistas, declaraciones, e insisten en que hay que mirar hacia el futuro. ¿De qué manera este proceso de revisión, el proceso de cierre de la arista judicial en los casos de violaciones a los derechos humanos, nos contribuye a esa construcción de futuro, de un Chile futuro? Los países que se han negado a mirar hacia atrás termina secándoseles el alma. Pasó, por ejemplo, y lo digo con todas sus palabras, en Francia, donde después de la Segunda Guerra Mundial el colaboracionismo francés, que fue muchísimo más numeroso que la resistencia francesa, desgraciadamente, con los nazis y con la ocupación, se prohibió incluso por televisión que se pasaran documentales
que revelaban todo ese colaboracionismo. Y solo en los años 90 vino a rebrotar con los nietos una vez más los casos de Barbie y de Papón, que eran grandes criminales que expulsaron y enviaron a campos de concentración a muchos judíos. Sí. Y en ese sentido, Francia, que había sido la luz del mundo, como que se marchitó. Y es muy importante que las naciones se enfrenten a su pasado, porque no es que se haya quedado atrás, sino que continúa pesando sobre el presente y puede comprometer el futuro. Y es muy importante saber eso. Cuando se supera una grave crisis es como si se vuelve a reconstruir la nación. Y si usted lo hace mal, es como si se escribe de nuevo el software moral de la nación. Y si usted coloca mal un punto y coma, las instrucciones del software, pasan todo tipo de cosas raras. Sí. Y es muy importante hacerlo bien. No por un prurito de quedarse pegado atrás, sino por saber que esto puede influir en el futuro también. ¿Y estamos cerrando bien? Hemos dado buenos pasos. Ahora, para mucha gente es muy lento, pero yo lo he dicho repetidamente, para la vida de las naciones los tiempos son distintos. 20 años en la vida de una persona es una enormidad, en la vida de una nación no es tanto. Y se toma más tiempo, pero esperemos que estos pasos que hemos dado, que han sido positivos, se continúen y se completen. Profesor José Salaquet, le agradecemos que haya venido a CNN Chile para abordar esto. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, volvemos en minutos aquí a CNN Chile, no se vayan.